Hola, somos el Grupo uno compuesto por Saúl Paniguara y Romina Cordero quien les habla, y en esta ocasión les vamos a presentar un breve resumen de la lectura Las revistas culturales en América Latina como escenario visual de la modernidad, escrita por Silvia Dolinco y María Amalia García. Bueno, en primer lugar es importante mencionar datos eh, fundamentales sobre las revistas culturales. El primero tiene que ver con las portadas, y es que las portadas de las revistas son espacios de enunciación relevantes para acceder a las propuestas de cada revista y a las tramas de los problemas en las que se inscriben, ya que tienen un trasfondo bastante fuerte en cuanto a político, a cultural, entonces realmente la portada se encarga de reflejar justamente esto. También tenemos que las revistas culturales tienen el rol clave que consiste en articular intercambios intelectuales y artísticos, porque justamente conversan mucho lo que es el intelecto, la poesía, muchas ramas, difusión de planteos textuales, que son justamente los escritos, los manuscritos, las poesías, y visuales relacionados con la conformación de programas de modernización cultural y posicionamiento político, que justamente son temas o aspectos bastante fuertes y bastante marcados en estas revistas. Entonces, también tenemos que son obras en movimiento. Esto se debe a que la confluencia de materiales, tanto visuales como recursos, y de retóricas, permite considerarlas como un espacio de cruce u obras en movimiento. Y quiere decir que están activamente confluyendo todos estos elementos. Y por último, el enfoque que tiene el texto en cuanto a las revistas culturales. Las aborda como dispositivos de circulación de lo nuevo, soportes de difusión y promoción de poéticas artísticas y como armas de lucha política. Entonces, las revistas culturales se consideran dispositivos para lo nuevo. En este caso, según su contexto, el objetivo era que fueron realizadas para la consolidación y propagación de un ideario moderno, inscribiéndose dentro de una tradición de lo nuevo. Entonces, esto quiere decir que tienen a la novedad como fundamento y como motor de la creación de estas mismas. También que son publicaciones de tendencia modernizante, ya que Schwartz en 1991 establece que tienen una tendencia modernizante porque están desprovistas del carácter agresivo de las revistas de vanguardia, que apuntaban más a una renovación del campo artístico local sin pretender una transgresión de normas, justamente como es las de vanguardia. También está la categorización de estas revistas. Algunas de las revistas se consideraron como una apuesta disruptiva, mientras que otras como una modernización atemperada, que era un poco más gradual. En cambio, en el caso de la primera era mucho más radical y más fuerte y tajante. Entonces, aquí tenemos ambas categorías, lo que es la modernización atemporal y la apuesta disruptiva. En el primer caso tenemos el ejemplo de Plástica, una revista escrita por Judith Márquez. Plástica fue o duró entre los años 1956 a 1960 y el objetivo principal de esta revista, la tarea era difundir el nuevo arte colombiano, porque la autora también era colombiana, en el extranjero y del arte moderno, que es abstracto, internacional en Colombia, que ingrese el arte y que se pueda apreciar en Colombia. En el caso de la apuesta disruptiva tenemos a la revista Joaquín, que duró entre los años 1946 y 1948 y fue elaborada por Curitiba. El propósito de esta revista fue integrarse a la vida contemporánea en la atención del contexto internacional del momento. El descubrimiento del arte moderno y sus implicaciones progresistas y justamente tajantes, lo cual le aporta lo disruptivo, impulsaron exponencialmente la popularidad de la revista para aquella época, por lo cual fue sumamente relevante y ya que se pegaba al contexto. A continuación explicaré el apartado de poéticas del texto. En el siglo XX, las revistas fueron esenciales para difundir ideales artísticos en Latinoamérica, como sucedió en 1936 con la revista Círculo y Cuadrado en Montevideo y Nueva Visión en Buenos Aires, que promovieron el arte abstracto con la influencia de movimientos proporcionados por la Bauhaus. En Buenos Aires, en el 1944, iniciaron debates sobre el arte abstracto. Estos se dieron en los medios de Arte Medi Universal y Nueva Visión. En el 50, los disidentes iniciaron el arte abstracto en Venezuela, criticando el realismo. El surrealismo también encontró su espacio en las revistas, como fue en el caso de Buenos Aires con la revista ¿Qué? El nombre de revista es ¿Qué? Con acento en la E, una publicación que se dio en 1928. En Chile, la revista Mandrágora en el 38. En Lima se lanzó y publicó en el 39 El uso de la palabra. Fue pionera en el surrealismo vinculada a César Moro. También no sería la última interacción de este personaje. En México, Moro colaboró con Dean en el 42, criticando el surrealismo ortodoxo. A esto continuó con Aldo Peregrini, relanzó el surrealismo en Buenos Aires con la publicación Ciclo en 1948 y también con la publicación
en el 53 de Letra y Línea, integrando abstracción y surrealismo. Pasando a la sección de políticas, el término latinoamericanismo que se dio en el siglo XX fue clave ideológica para definir una identidad regional y articular redes en busca de una aspiración internacionalista, revolucionaria y modernista. Desde las revistas se promovió proyectos culturales transnacionales, diluyendo fronteras geopolíticas. Publicaciones como Machete en México, La Campana de Palo en Buenos Aires, usaron arte gráfico para la lucha social y difusión de ideas políticas. No fue hasta 1926 cuando José Carlos Mariátegui fundó Amauta en Perú, combinando la vanguardia estética y política e integrando indigenismo y marxismo al mismo tiempo, reflejando una voluntad de renovación cultural y política en la región. En 1931 se publicó la revista Homem do Povo en Sao Paulo, Brasil, la cual influenció a revistas en Buenos Aires, como lo fueron Claridad y Metrópolis en el 33. Estas se alineaban con los ideales de Homem do Povo con el Partido Comunista. En los años 60, que fueron marcados por la Revolución Cubana y Alianza para el Progreso, se dio una expansión al latinoamericanismo, el cual adquirió nuevas definiciones. En esa década también se publicó Diagonal Cero, en el 62 por Edgardo Antonio Vigo, el cual fue el editor. Este fomentó los intercambios continentales con comunidades de artistas, destacando estilografías biofórmicas y poesía visual, incluyendo publicaciones como Poesía 1 y Corno Emplumado, ambas de México. Posterior a ello, se publicó Casa de las Américas, que fue clave para validar la intelectualidad latinoamericana. Llegando a nuestro recorrido final del texto y la exposición, tenemos la contraportada del número 8 de la revista Nadaísmo, una publicación colombiana. Muestra un signo de paz y manos con pulseras de flores, simbolizando la revolución de la conciencia que se dio en 1964. Esta imagen invoca comunidad cultural irreverente y cierra visualmente el planteo de la revista, capturando el espíritu utópico de la época.